¿Qué tal? Mi nombre es Alan Yair Hernández Chicará. Estoy en el segundo semestre de la carrera de psicología. Estoy estudiando en el Centro Universitario Occidente, mejor conocido como CUNOC. Yo tengo la oportunidad de poderte explicar el capítulo 11 y 12 del libro de metodología de la investigación, el cual es el que tengo aquí. Espero que te vaya a gustar el video y que te vaya a ser de mucha ayuda. Sé que no soy un profesional, pero espero serte de un apoyo. Si en dado caso vas a empezar una investigación o ya estás en el proceso de la investigación, pues espero ayudarte con el video que te voy a presentar. Como te digo, pues siempre tienes un consejo que te puedo dar, es que siempre tienes que citar. Y entonces espero que te guste y pues vamos con el video. Vamos a comenzar con la presentación. En este caso, pues toda la información que se va a estar dando aquí en este video es proporcionada por el libro de Metodología de la Investigación, los cuales los autores fueron Roberto Hernández Sampieri, Cristian Paulina Mendoza Torres. Vamos a iniciar con el capítulo 11. En el capítulo 11 se llama El inicio del proceso cualitativo. En este capítulo pues se da a entender de que lo que va a incluirse es el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el surgimiento de la hipótesis e inmersión en el campo. Entonces ahorita vamos a explicar un poco más a fondo estos temas. Primero que nada, la esencia de la investigación cualitativa. Dice que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. También dice que se selecciona el enfoque cualitativo cuando nuestro propósito es examinar ciertos individuos que perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. El siguiente tema es la investigación cualitativa y el desarrollo profesional. Aquí pues te voy a poner un ejemplo de que imagina que tú concluiste tus estudios profesionales, trabajaste arduamente y recientemente te ascendieron a un puesto con funciones de mando. Por ejemplo, jefe de producción en una fábrica, de gerente de recursos humanos en una empresa de servicios, ya sea un hotel, un banco, etcétera. Entre tus responsabilidades se destacan las de optimizar los procesos actuales de tu trabajo y los programas más importantes de la organización. Desde luego, pues tú estás familiarizado con los objetivos de tu organización en el área funcional, ¿no? En gerencia o departamento, pero seguramente querrás más información y más profunda para que las propuestas que sugieras implementar tengan elevadas probabilidades de éxito. Entonces aquí yo te menciono que la investigación cualitativa le puede servir a un ingeniero, un mercadólogo, un arquitecto, etcétera, y también a un docente, a un psicólogo, a diversas personas. Pero la información que puede resultarte útil para cumplir tus metas proviene principalmente de las personas involucradas en dichos procesos y programas. Es factible reunir esta información hablando con ellas, pero alternativamente puedes hacer el uso de la investigación cualitativa con el fin de sistematizarla y profundizarla, y sobre todo de responder a los porqués. Esto es un claro ejemplo de pues por qué es importante la investigación cualitativa en el desarrollo profesional, ¿verdad? Después de esto sigue que ¿qué implica plantear el problema de la investigación cualitativa? Pues tiene, primero que nada, tienes que familiarizarte con el tema en cuestión, ¿verdad? Porque una vez concebida la idea del estudio, como investigador, pues debes familiarizarte con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitas conocer una mayor profundidad del terreno que estás pisando. También pues el planteamiento del problema del estudio, en este caso se conoce como el planteamiento cualitativo. Es bastante importante que te recuerdas esto, los cuales están compuestos de 5 aspectos. El primero es el propósito y objetivo, el segundo son las preguntas de investigación, tercero la justificación y la viabilidad, cuarto una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, y quinto la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Ahorita te voy a dar unos consejos para que puedas mejorar y perfeccionar estos puntos que te estoy diciendo. Siguiendo de esto, pues este serían mis consejos, ¿verdad? Para que puedas plantear el propósito, pues sería, más que todo, sería usar palabras que te sugieran un trabajo exploratorio como razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, caracterización, comprensión, etcétera. También otro consejo que te puedo dar es utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. En este caso, pues puedes usar verbos o frases como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, todo que sea verbos que terminen en ar, er, ir. En este caso, la siguiente sería emplear un lenguaje neural direccionado y evita
principalmente las palabras que sean adjetivos calificativos. En este caso, pues se tienen que evitar eso, pues para que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico, ¿verdad? La siguiente, también otro consejo que te puedo dar es incluir la definición general del trabajo sobre el fenómeno. Eh, la siguiente sería denota la estrategia de la investigación, la cual sería el diseño básico, si es fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, etcétera. Esto te lo voy a explicar un poquito más adelante para que puedas entender un poco mejor, ¿verdad? También otro consejo que te puedo dar es que menciones los casos de estudio, ¿verdad? Por las unidades de muestreo o análisis, eso también te lo explicaré un poquito adelante, pero recuérdate bastante bien de este punto. Por ejemplo, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones, unidades o cualquier otra naturaleza, pero se debe definirlos. Como último, pues también te diría que tienes que identificar el lugar inicial del estudio, ¿verdad? Por ejemplo, si lo vas a hacer en hogares, en algún laboratorio, escuelas, empresas, etcétera. Tienes que especificar eso. Después ya sería un consejo para que puedas plantear el objetivo. En este caso, pues, como dice, siempre se inicia explorando, escribiendo, pudiendo limitar el estudio a ellos o bien relacionar implica vínculos entre los conceptos o fenómenos. También como complemento de los objetivos, pues también debes de plantear las preguntas de investigación, aquellas que se pretenden responder al finalizar el estudio para lograr objetivos. Un objetivo que se presenta en varios estudios cualitativos se refiere a interpretar. Por ejemplo, en la investigación jurídica puede plantearse respecto a determinada reforma legal, ¿verdad? Como te decía, pues las preguntas de investigación bastante importantes también, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, pues esos serían los consejos para realizar el objetivo, ¿verdad? También te doy consejos para plantear tu justificación. Como se puede decir en la justificación, pues debes de incluir datos cuantitativos, aunque pues nuestro enfoque sea cualitativo, ¿verdad? Pero esto es para dimensionar el problema de estudios, ya que de esta manera puedes enriquecer el planteamiento con datos o testimonios. Por ejemplo, si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual, pues obviamente el planteamiento puede enriquecerse con los datos y testimonios, como te digo al finalizar. Por ejemplo, las estadísticas sobre el número de abusos denunciados, sus consecuencias y daños, ¿verdad? Ese sería uno de los consejos. Siguiendo de esto, pues sería consejos para realizar tu viabilidad, ¿verdad? La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. En este caso, pues tú tienes que hacer preguntas como es posible llevarse a cabo, tenemos recursos para hacerlo, conviene hacer esto, o sea, preguntas que te cuestiones a ti mismo. En este caso, pues también en relación a las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario indicar qué contribuciones hará a tu investigación en el conocimiento. Otro tema que es importante y que es al plantear el problema, es importante que tengas en mente que la investigación cualitativa se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis, según Armstrong en el 2010. Él daba un ejemplo el cual él decía que los hospitales, pues desde el cuarto del paciente y la zona preparatoria hasta el restaurante y los corredores o pasillos. También las variables no están controladas ni manipuladas. De hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como emociones, vivencias y mecanismos de confrontación. Es importante que tomen nota de eso. Los significados se toman de los propios participantes, según Bailey en el 2018 y The Sage Glossary of the Social and Behavioral Sciences. También los datos no se reducen a valores numéricos según Staller en el 2010. ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría de la investigación cualitativa? Pues desde luego en la investigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura. En este caso, pues desde la perspectiva teórica, que son comentarios adicionales del Centro de Recursos en Línea, y por ello no se desarrollará exhaustivamente en esta parte. Basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inversión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis.
¿Qué papel desempeña la hipótesis en el proceso de la investigación cualitativa? Pues en los estudios cualitativos la hipótesis adquieren eh, un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de datos. Más bien durante el proceso, pues el investigador va generando sus propias hipótesis del trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados de estudio. Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador, las experiencias y las circunstancias. Desde luego no se prueban estadísticamente, sino que se inducen, se tratan pues de hipótesis emergentes y derivadas del propio desarrollo de la indagación. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es el ingreso en el ambiente. Una vez elegido el ambiente, comienza la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema. Te pongo ejemplos como un hospital, una o varias empresas, el área de producción de una fábrica, una obra civil, una zona selvática. Si estudiamos el comportamiento de una especie animal, ¿verdad? Una comunidad indígena, una universidad, una plaza pública, etcétera. Pueden variar los ambientes. Y el contexto del ambiente implica una definición geográfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse. Te voy a dar unas recomendaciones para tener un mayor y mejor acceso al ambiente, ¿verdad? En primera, pues desarrolla relaciones y gánate la confianza de todos siendo amable, sensible, cooperativo y empático. Utiliza todas las técnicas de acercamiento, las cuales pueden ser la programación de neurolingüística, compenetración y demás que se te sean útiles, así como tus habilidades sociales. Aplica a todo lo que te haya funcionado para hacer amistades, ya sea carisma, empatía, etcétera. Apoya a los participantes en alguna necesidad. Pues aquí puedes gestionar asesoría médica o psicológica. En lo educativo, resuelve problemas. Hay quien ha arreglado desde un cortocircuito hasta una tubería, da obsequios, transporta personas, da mentón o haz de taxista. Detecta y cultiva varios informantes clave para contar con diferentes perspectivas, ya sea en un hospital, las enfermeras, el personal de aseo, los médicos, en una empresa, los trabajadores con bastante antigüedad, la asistente tal persona, etcétera. También aprovecha tus redes personales, en este caso pues la de Facebook, Instagram, Twitter, diferentes cuentas que posees tú, así como la de contactos de todo tipo. Elabora una historia o guión sobre la investigación. Aquí es importante hablar de la investigación salvo que afecte los resultados, en cuyo caso te recomiendo elaborar una revisión o una versión que sea más cercana a la verdad, pero que no represente un obstáculo. Y una de las importantes que en verdad, que en verdad tienes que no practicar, que sería mentir, ¿verdad? En este caso, pues nunca mientas ni engañes, pues después de todo, ¿cómo esperar que otros sean honestos si nosotros no lo somos? Es necesario preparar algunas respuestas para las preguntas que muchas veces te pueden llegar a hacer los participantes. Por ejemplo, que te digo, alguno de ellos te puede preguntar por qué debo de cooperar con el estudio, qué gano, qué ganan los míos con la investigación, por qué fui elegido para participar en el estudio. En este caso tú tienes que ya estar preparado para responder preguntas que te hagan de este estilo, ¿verdad? Establece lo que tienes común con los participantes, pero no intentar imitarlos para ganar empatía. No hay algo peor de verdad que una persona citadina queriendo actuar como un vaquero, ranchero, agricultor o campesino, ¿verdad? Adáptate a la vida cotidiana y a las rutinas de los participantes. Hay más, pero pues yo siento que estas son las más importantes, ¿verdad? Las que más hay que resaltar. Entonces, pues espero que te ayuden y pues en este caso, pues ingresas al ambiente o campo. ¿Qué procede después de esto? Pues como investigador debes de hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica que debes de decidir en qué lugares específicos vas a recolectar los datos y validar la muestra unidades si se mantienen.
Esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, sino que va ocurriendo paulatinamente. De hecho, la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron en esta etapa. También tienes que observar todo lo que ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante, aspectos explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando en la medida de lo posible de evitar el desconcierto o la interrupción de actividades de las personas. Tal observación es holística o integral y toma en cuenta el contexto social. Como investigador debes entender a los participantes, no únicamente registrar los hechos. También tienes que comenzar a adquirir el punto de vista de los participantes respecto a cuestiones que se involucran con el planteamiento del problema. Después podrás tener una perspectiva más analítica de un observador externo. También tienes que recabar datos sobre los conceptos, el lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes. También tienes que detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determina cómo es que estos operan. Toma nota y empieza a generar datos en forma de apuntes. En este caso pueden ser como mapas, esquemas, cuadro, diagramas y fotografías. Además de recabar los datos, pues puedes hacer con objetos y artefactos, ¿verdad? También elabora las primeras descripciones del ambiente y reflexiona sobre tu propio papel. En este caso serían las alteraciones que provoca tu presencia y las vivencias que también son una fuente de datos. Te voy a dar un poquito más de contexto sobre esto, que serían las observaciones durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y poco centradas o dispersas. A principio, como investigador debes observar lo más que puedas, pero conforme transcurre la investigación te centrarás en ciertos aspectos de interés, cada vez más vinculados con tu planteamiento del problema, que al ser muy flexible se puede ir modificando. Tu labor como investigador es como la del detective que arriba de una escena de crimen primero observa el lugar de forma holística. También tengo que mencionarte que la descripción de contexto o ambiente te será útil como dato cualitativo y para ayudarte en la interpretación de los resultados en análisis posteriores. También en la inmersión inicial puedes usar diversas herramientas para recabar datos sobre el contexto y completar las descripciones como entrevistas, revisión de documentos. Enmarca toda observación. Otro tema que es importante serían las anotaciones o notas de campo. En este caso pues es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Si no se puede hacer, está la segunda alternativa, que es efectuarlo lo más pronto posible después de lo hechos. Como última opción serían las anotaciones, se producen al terminar cada periodo en el campo, al momento de un receso, una mañana o un día como máximo. También resulta conveniente que tales registros pues, se guarden con una serie de secuencia, ¿verdad? Así como notas del evento o periodo 1 se archivarán de manera independientemente de los registros y notas del evento o periodo 2 y así sucesivamente para no revolverlos. De cada hecho o periodo se anota la fecha y hora correspondiente. Esto se hace sin importar el medio de registro, ya sea laptop, tableta, teléfono celular, móvil, grabadora de voz, video, papel y lápiz. Cualquiera de estos medios puedes utilizarlo. También es muy recomendable grabar audio o video, así como tomar fotografías, elaborar mapas y diagramas sobre contexto o ambiente. Todo debe guardarse en la computadora donde se realizarán los análisis y respaldarse en la nube de tu sitio preferido. Te puedo dar unas recomendaciones sobre las notas, las cuales serían que al dictarlas o grabarlas o escribirlas es recomendable utilizar oraciones completas para evitar confusiones posteriores. Si son abreviadas, pues con palabras iniciales, incompletas, debes elaborarla más ampliamente a la brevedad posible. También no debes olvidarte de registrar los tiempos, en este caso serían las fechas y las horas y los lugares a los que hace referencia. Anotar la fuente bibliográfica en este caso. Si te refieres a un evento, anota la oración de este. Si en dado caso tú estás en una reunión y ves que duró 1 hora y media, pues tienes que anotarlo. Es bastante importante que lo hagas. Transfiere a la brevedad posible las notas o bitácora de campo de audio, ¿verdad? Ya sea audio, video o fotografías al dispositivo de la computadora
contando siempre con un respaldo, ¿verdad? Porque si tienes un respaldo, pues si ya, en dado caso llegas a perder uno, pues no te va a causar tanto problema. Si llegas a perder alguno de estos datos, pues sí te perjudicaría bastante, ¿verdad? Porque sería tiempo perdido e información bastante valiosa para tu investigación. En este caso, pues también te voy a explicar los tipos de anotaciones que existen. La primera es la anotaciones de la observación directa. En este caso serían las descripciones de lo que tú estás viendo, escuchando, olfateando y palpando el contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente van ordenadas de manera cronológica, te permitirán contar con una narración de los hechos ocurridos, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. La segunda serían las interpretativas, los cuales son tus comentarios sobre los hechos, interpretaciones de lo que estás percibiendo sobre los significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes, lo que ellos te llegan a transmitir a ti. La número 3 serían las temáticas, que serían las ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría. En este caso serían las categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que a tu juicio vayan arrojando las observaciones. También están las personales, que son creadas por ti, que serían del aprendizaje, los sentimientos y las sensaciones del propio investigador, en este caso tú. La quinta sería la anotaciones de la reactividad de los participantes, los cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y las situaciones inesperadas. También te voy a explicar lo que es la bitácora o diario de campo. Asimismo, es común que las anotaciones se registren en un diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal. Tienen que incluir primero, pues las descripciones del ambiente que abarcan lugares, personas, ¿verdad? Relaciones y eventos. Siguiendo de eso serían los mapas del contexto y lugares. Después los diagramas, cuadros y esquemas serían la secuencia de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, etcétera. Siguiendo eso sería el listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados. Obviamente estos tienen que ir con fecha y hora y por qué se recolectaron o grabaron y desde luego su significado y contribución al planteamiento. También tienen que estar los aspectos del desarrollo o la investigación, los cuales como vas hasta ahora, pues qué es lo que falta que hacer, ¿verdad?